Buenos días, Iglesia Esperanza para el Corazón. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos un día más. Ciertamente el día de hoy nuestras instalaciones están cerradas por la situación de la contingencia y nos estamos reuniendo a través de los medios digitales, tanto de Facebook como de YouTube. Pero es mi deseo que compartamos juntos este tiempo y veamos qué desafío tiene Dios para nosotros el día de hoy. Indudablemente Él desea transformar nuestra vida, nuestro corazón y que seamos una iglesia más unida y más entregada. Así es de que si tienes la oportunidad de escuchar este mensaje, te invito a que prepares tu corazón y estemos atentos al mensaje que Dios tiene para nosotros. Acompáñenme a orar. Amado Padre, gracias porque eres bueno, eterno y misericordioso. Gracias por tu bondad, gracias por lo que haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque indudablemente te necesitamos, Señor. Necesitamos tener una relación personal contigo y una relación en la cual podamos interactuar con nuestra iglesia que tú nos has dado. Permite que aquellas personas que no están siendo parte de una iglesia se puedan integrar a una, conozcan tu iglesia, conozcan tu obra, Señor, y se unan a este proyecto maravilloso que tú tienes. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y quiero agradecerles por sus oraciones hacia mi persona y sus oraciones hacia mi familia también. También damos gracias a Dios porque la vida de nuestro pastor Gilberto Gutiérrez se encuentra bien, está estable. Y gracias a Dios porque pues, nos permite predicar y compartir el evangelio a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación difícil. Y bueno, vamos a estudiar su carta de Pablo a los Filipenses. Recordemos que estamos en Filipenses capítulo 1 y hoy estudiaremos del versículo 3 al versículo 6. Ciertamente terminaremos la próxima semana este primer capítulo, pero hoy Dios tiene un desafío especial para nosotros. Así que te invito a que abras tu corazón, que estés atento al mensaje que Dios tiene para nosotros. Y dice así la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Fíjense lo interesante de esta carta es que cuando Pablo le escribe la carta a los filipenses, debemos entender que la iglesia, la gran mayoría de la iglesia, no tenía la posibilidad de leerla. Así es que Pablo tenía una forma de escribirla muy interesante y seguramente algunos historiadores o algunos comentaristas dicen que cuando llegaba la carta, un hermano de la iglesia que tenía la posibilidad de traducir o leer la carta, la leía a la iglesia. Y era el mensaje que Pablo le daba a la iglesia. Otro dato importante que debemos de entender de esta carta es que al leer esta carta podemos decir que Pablo amaba mucho a su iglesia. Tenía un gran amor y un gran aprecio hacia su iglesia. Incluso podemos ver que es muy diferente la carta de los Filipenses a la carta de los Efesios, a la carta de los Corintios, porque la carta de los Filipenses es una carta como de reconocimiento, de ánimo, de esfuerzo. Y hay otras cartas que podríamos decir que Pablo los está regañando, los está exhortando. Así que si a Pablo le preguntáramos que si tuviera una iglesia favorita, él sí no podría decir que no tiene, ¿verdad? A todas las quiere por igual. Al parecer la carta de los Filipenses la iglesia de los Filipenses era una iglesia especial para él. Tenía un amor muy profundo hacia ellos porque había ejercido su ministerio. Y vamos a ver algunas enseñanzas de por qué Pablo amaba tanto esta iglesia. Vamos a dividir diferentes enseñanzas. Vamos a tener 3 enseñanzas y un desafío a nuestro corazón. Así es que la primera enseñanza es de la siguiente manera: una iglesia que se comporta como iglesia. Ahora, seguramente en el mundo secular has escuchado que la gente dice es que a la iglesia va pura gente hipócrita, a la iglesia va pura gente falsa, pura gente que es mentirosa, pura gente que está fingiendo una fe, se porta de una manera y en su casa es de otra manera. Y ciertamente tiene razón, ¿eh? La verdad es que no negaría eso. Charles Spurgeon decía algo muy interesante. Decía: cuando las personas hablen mal de ti, no te molestes, seguramente eres peor de lo que ellos están opinando. Pero lo interesante es que ciertamente algunas personas, cuando hacen comentarios de las personas de la iglesia, tienen razón. La realidad es que cuando vamos a una iglesia es porque nos entendemos necesitados de un cambio, necesitamos de Dios, necesitamos que Él nos transforme esas cosas malas que tenemos en nuestra vida.
Pero ciertamente las personas que estamos dentro de la iglesia debemos de portarnos como iglesia. Debemos de ser iglesia para las personas de nuestro alrededor, de nuestra comunidad, incluso para nuestras familias, ¿verdad? Fíjense cómo inicia la primera parte. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Algo interesante de Pablo es que Pablo era sostenido por la iglesia de los Filipos. Constantemente le mandaban a hermanos de la iglesia para que le ayudaran, para que les estuvieran, le llevaran alimentos, recursos o incluso dinero. Ahora, esto es importante porque la iglesia se preocupaba por Pablo. La iglesia estaba al pendiente de Pablo. Y no solo eso, también el texto dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo también tenía un afecto muy especial por la iglesia. Habla de un compañerismo y de una hermandad muy hermosa. Tristemente, hoy en día en las iglesias hay una falta de interés tremenda. La falta de empatía hacia los demás, la falta de hacer algo por los demás. No nos preocupa cómo se sienten los demás o lo que están pasando los demás. Siempre y cuando yo esté bien, todo está bien. Lo que Pablo nos está exhortando es que a partir de ahora vivamos una fe diferente. Si Dios te ha puesto en una iglesia o te ha llevado a una iglesia, ámalos, entrégate por completo. Dedica tiempo, recursos, dedica todo lo que sea necesario para el fortalecimiento de la iglesia. Como se llama nuestra primera enseñanza, una iglesia que se comporta como iglesia, que vive para las otras personas, que se entrega por las otras personas, que da para las otras personas. Pablo nos da un ejemplo claro de cómo debería de comportarse hoy en día la iglesia. Hoy en día la iglesia debería estar más unida. Lo he compartido anteriormente, la iglesia podríamos decir que sus puertas están cerradas, pero hoy en día nuestra iglesia debería de estar más abierta que nunca. ¿En qué sentido? La iglesia de Jesucristo la representamos a aquellas personas que hemos creído en Él. Tú, yo o cualquier hermano de la iglesia, ¿verdad? O cualquier persona que ha creído en Cristo. Así es que cuando nosotros estamos en nuestra casa, estamos en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en donde quiera que estés, y te comportas como es digno del evangelio de una forma correcta, estás siendo iglesia, estás siendo luz para las demás personas. No seamos indiferentes ante la situación de este mundo. Somos los primeros que deberíamos de estar haciendo algo, ayudando a las personas, cooperando, entregando y haciendo lo necesario para que las personas puedan ver el amor de Dios reflejado en nosotros. Pablo dependía de la iglesia, pero también la iglesia dependía de Pablo. Era una unidad tan hermosa y tan linda. En este tiempo que estuve en cuarentena, aislado por la situación del COVID, quiero compartirles lo siguiente. Vi una que otra película cuando me sentía bien y vi una, creo que se llama Shazam, algo así por el estilo, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero me gustó porque hay una parte en la que hay una familia, una pareja que adopta niños de diferentes, o sea, tiene un montón de niños, y ellos entre su plática dijeron una frase que me gustó mucho. Dice, recuerda que un hogar nunca va a ser tu hogar hasta que tú lo quieras. Y dije, es verdad. Si lo ponemos en el plano de la iglesia, una iglesia jamás va a ser tu iglesia hasta que tú quieras que sea tu iglesia, hasta que estés dispuesta a hacer todo por tu iglesia, a entregar todo por tu iglesia, a dar la vida por tu iglesia. Así es que el desafío es muy claro. Seamos iglesia y comportémonos como iglesia. Segunda enseñanza. Una iglesia que ora siempre prospera. Fíjense lo que dice el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Miren, Pablo nos da un ejemplo de lo que deberíamos de estar haciendo hoy como iglesia. Deberíamos estar orando, puestos de rodillas, entregándonos a Dios y diciéndole, Dios, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué necesitas que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Deberíamos estar pidiendo por la gente enferma, deberíamos estar pidiendo por aquellos que no le conocen. La oración es una herramienta fundamental dentro de la iglesia. Y Pablo nos enseña dos cosas primordialmente en este pasaje bíblico. Uno, quiero decirte que hay alguien que está orando por ti.
nos preocupas, nos causa dolor y tristeza lo que estás pasando, nos angustiamos contigo por lo que está sucediendo en tu vida y estamos orando por ti. Hay una iglesia detrás de ti que está orando por ti. Por si te sientes solo, por si te sientes que nadie está contigo, quiero decirte que tu iglesia te ama y está orando por ti. Algo que ha fortalecido mucho a nuestra iglesia es que a las 6:30 de la mañana nos reunimos como iglesia a orar por los diferentes motivos de oración que tenemos como iglesia y por las necesidades de la iglesia. Y miren qué tan bonito es esto, porque despertarse a las 6 de la madrugada, dirían algunos, y entregarnos y ponernos en las manos de Dios y ver que no eres el único loco que tiene una fe, sino hay más gente que tiene una fe sincera en Dios, y estar orando nos conecta con Dios y nos conecta como una familia. La oración es fundamental. Así es que en esta segunda enseñanza, un punto importante es decirte, alguien está orando por ti. Y la segunda cosa que Pablo nos está enseñando es a entender lo siguiente. Tú debes de estar orando por alguien. No puedes ser indiferente ante las necesidades de las personas. No puedes prometer orar por alguien y simplemente no hacerlo. Al contrario, deberíamos de comprometernos y estar orando constantemente por esa persona. Porque Pablo era un ejemplo a seguir de cómo deberíamos estar intercediendo por las demás personas. Cómo deberíamos estar orando por los demás. Así es de que Pablo nos da una enseñanza a través de su palabra en donde nos dice, ora por alguien. Pídele a Dios por ese hermano que está pasando por una situación difícil. Pablo le escribió una carta a la iglesia. Podríamos decirlo de la siguiente manera. Hazle una llamada a ese hermano. Pregúntale cómo está, cómo se la está pasando, qué necesita. Hazle sentir amado, hazle sentir que alguien está orando por él. Así es que estas dos enseñanzas tiene Pablo para nosotros. Pablo es un hombre que nos da un ejemplo de la oración, tanto para orar por los demás, para entender que hay alguien que está orando por mí. Así es de que una iglesia que ora siempre prosperará. Si nosotros nos enfocamos y vivimos en oración, seguramente Dios hará cosas grandes con nosotros. Y esto nos lleva a nuestra tercera enseñanza. Una historia que nos hace más fuertes y más unidos. Como iglesia estamos a punto de cumplir 9, 10 años, tengo que recordar, porque tengo que ser sinceros, no recuerdo cuánto tiempo exactamente llevamos como iglesia, pero hemos pasado muchas cosas. Cosas buenas, cosas tristes, cosas dolorosas, cosas que nos preocupan, cosas que no entendemos qué pasó, cómo hacerlo. Pero quiero decirte algo. Mira, ciertamente la iglesia en la que estamos es una iglesia que tiene mucho que aprender, mucho que crecer. Pero podemos hacerlo juntos. La iglesia tiene una historia hermosísima. Fíjense lo que dice Pablo en su carta. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo tuvo la oportunidad de que a muchas personas que se les predicó el Evangelio eran nuevos creyentes, gente que no conocía el Evangelio. Y dice, yo los conocí desde cuando eran pequeñitos en la fe. O sea, cuando traían ramas y hojas, como dice el pastor Gilberto, y eran muy silvestres, no sé cómo se dice la palabra. O sea, no teníamos ningún conocimiento, no teníamos ni idea de qué se trataba esto del cristianismo. Pero lo interesante es que Pablo dice, y yo los he visto madurar y crecer hasta el día de hoy. Pablo tenía una historia con esta iglesia que les unía. Quiero decirte lo siguiente, lo que hemos pasado como iglesia, tanto las cosas buenas como las cosas malas, como aquellas cosas que nos han lastimado como iglesia o como aquellas cosas que nos han fortalecido como iglesia, nos harán más unidos. No dejes de luchar por tu iglesia, no dejes de esforzarte por tu iglesia, no dejes de ponerte la camisa de tu iglesia. Es más, te lo digo de la siguiente manera, no permitas que nadie hable mal de tu iglesia. No permitas que nadie se atreva a hacer algún comentario de tu iglesia. Defiéndela con amor, porque si Dios te ha puesto en esa iglesia, es con un propósito. Pablo amaba con locura a su iglesia. Al igual que yo amo a mi iglesia, al igual que el mismo afecto que Pablo tenía hacia su iglesia,
yo también lo tengo. Porque crecimos juntos, aprendemos juntos, nos equivocamos juntos y nos ayudamos juntos. Este año como campaña, la intención es que la iglesia se fortalezca, es que la iglesia se haga más unida y que nadie, absolutamente nadie, pueda hacer algo contra su iglesia de Cristo. Así es de que hay que darlo todo por nuestra iglesia. Y esto nos lleva a un desafío final. Si analizamos la carta de Pablo, el siguiente texto bíblico parece que va fuera de contexto de lo que nos trata de decir versículos anteriores o versículos posteriores, pero es uno de los textos más reconocidos o más estudiados, es Filipenses 1:6. La mayoría de nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Es como de nuestro repertorio bíblico, de los que nos hemos memorizado, el más conocido o uno de los más conocidos, ¿verdad? Dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo entendía que todos los seres humanos tenemos un proceso en nuestra vida. Hay ocasiones en que la gente se acerca a mí y me dice: pastor, yo ya no puedo. De verdad, he luchado y me he esforzado por dejar esa adicción, por dejar de ser de esta manera, por ya no tener este carácter, pero no puedo. Simplemente ya no puedo, no sé cómo. Ahora, yo le creo lo que usted me está diciendo. Creo que usted tiene razón, hermano. Cuando usted me dice: yo no puedo dejar de hacer eso, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer las cosas diferente, le creo. Tiene toda la razón. Pastor, pero pues eso no es lo que usted nos debería de decir, nos debería de estar animando a que sí podemos. Quiero decirle, hermano, es cierto, no puede. Ríndase, porque nunca va a poder. Pero lo que nos está diciendo Pablo en este momento en la carta es que Él comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una promesa que nos hace Pablo a través de la palabra de Dios. Fíjense lo interesante que nos dice: estando persuadido de esto. Lo que Pablo te está diciendo es: hey, despierta, pon atención, estás distraído. El que comenzó la buena obra en ti, te perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lindísimo esto. Pablo nos está diciendo: tú no iniciaste la obra, fue Dios. ¿Quién crees que se va a encargar de terminarla? Dios. Así es de que si tú a mí me dices: no puedo, no quiero, no sé cómo, yo te voy a decir: tienes razón. Pero ¿qué crees? Él sí puede. Él sí puede hacer una transformación en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu familia, en todo. Porque es una promesa que Él nos ha hecho. Lo que Él comenzó, Él lo terminará. Ciertamente el ser humano se propone iniciar muchas cosas, ¿verdad? Terminar muchas cosas. Pero si somos sinceros, o no lo acabamos, o no lo terminamos, lo dejamos a medias. Incluso cuando alguien me dice: pues no lo terminé, lo dejé a medias. Pues yo digo que sí lo terminó, mal, porque no lo terminó, pero lo terminó. O sea, tuvo un desenlace muy triste. Pero ¿qué crees? Nuestro Dios es un Dios confiable, un Dios que realmente lo que promete lo cumple. Tenemos un Dios confiable, un Dios que ha prometido que lo que comenzó en nosotros lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él terminará la obra. Así es de que permite que Dios haga algo en tu vida. Y si dijéramos: ¿y qué tiene que ver con los textos anteriores? Te diría lo siguiente: ¿qué crees que Dios te puso en una iglesia que te ama? En una iglesia que se preocupa por ti. En una iglesia que oramos por ti. En una iglesia que estamos interesados en hacer lo que sea necesario para acercarte a Jesús.
Y Dios nos ha puesto a la iglesia para que logremos esto, para que lo que Él comenzó lo termine. Así es de que el desafío, todo inicio tiene un final. Es muy sencillo. Intégrate a una iglesia. Date la oportunidad de conocer una iglesia. Date la oportunidad de tener un encuentro personal con gente que ama a Dios, que comparte su fe, que siga a Dios con locura. Conoce a Dios de esa manera. Y te aseguro que Él en su iglesia transformará tu vida y tu corazón. Porque su iglesia es un instrumento que Él utiliza para cambiar nuestras vidas. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así es de que pongámonos en sus manos. 3 enseñanzas y un desafío tuvo el Señor para nosotros. 1, una iglesia que se comporta como iglesia. No seamos indiferentes. 2, una iglesia que ora siempre prospera. 3, una iglesia que nos hace más fuertes unidos. Nuestra historia nos va a unir cada día más. Y nuestro desafío, todo inicio, tiene un final. Acompáñenme a orar. Amado Padre, gracias porque eres bueno, eterno y misericordioso. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por lo que haces en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre, estamos en tus manos. Gracias porque nos das la dicha y el privilegio de estar aquí, Padre. De tener una iglesia hermosa, linda, con muchos defectos tal vez, Padre, porque somos imperfectos, con muchas fallas, pero con un corazón dispuesto a amarnos, a no ser indiferentes, a orar unos por otros, a entregar la vida, a entregarlo todo, Señor. Permítenos terminar la obra que tú comenzaste en nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Deseo que Dios haya tocado nuestros corazones y que a partir de ahora seamos iglesia. Les invito a que entonemos la siguiente alabanza. Adelante. Gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. No hay nada imposible para ti, mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti, tú eres mi fortaleza. Gracias, mi Señor, tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás,